Las obras en el aeropuerto de Santiago ya tienen un 50% de avance, pero aún faltan 2 años para que se inaugure. Por mientras crecen y crecen los viajeros, en parte por la baja en las tasas de embarque que en el 2018 cayeron un 20% y a contar de septiembre se reducirán otro 10%. Con esta rebaja estamos tendiendo a impulsar aún más la posibilidad de que las personas viajen y aprovechen entonces la infraestructura que está creciendo gracias al plan de aeropuertos. La irrupción de las líneas low cost redujo los precios e impulsó el tráfico aéreo, pero chocó con aeropuertos que en zonas turísticas son chicos e inseguros. Los terminales de Pucón, Valdivia, Osorno, Castro y Balmaceda, administrados por la DGAC, y el de Viña del Mar, a cargo de la Armada, serán ahora licitados para que los privados realicen mejoras en la infraestructura. Hoy día tenemos una anomalía. Hoy día prácticamente para ir a cualquier parte hay que pasar por Santiago. Para ir de una región a otra hay que pasar por Santiago. Para ir de cualquier región a otros países del mundo hay que pasar por Santiago. Este plan va a terminar con esa mala costumbre o mala práctica del centralismo que asfixia a nuestro país. En Pucón esperaban con ansias este anuncio. La pista del aeródromo no permite el aterrizaje de grandes aviones y urge construir un terminal más moderno que entregue seguridad a los pasajeros. Lo encuentro genial, o sea, súper necesario, es un lugar súper turístico, que solamente se mantiene abierto creo que en el verano. Debe hacer todo el año porque es un lugar súper turístico, vienen visitantes de otros países, tiene de todo, nieve en el invierno, en el verano hasta el lago. Vamos a declarar este día histórico para Pucón. Ya una empresa Jetmar interesada por escrito que estando la pista construida, ellos operarían inmediatamente con Pucón, con este nuevo sistema low cost que tienen ellos de pasaje, que no cabe la menor duda que van a venir con aviones de 180 personas. La construcción de los nuevos terminales generará 50.000 empleos y serán inaugurados en los próximos 5 años.